tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre. Doy gracias al Señor, a nuestro amado Señor Jesucristo, por permitirnos nuevamente hacer este programa en radio La Predicadora, la 94.1, acá en La Ferrere. El Señor bendiga a todos los que nos escuchan, hermanos amados, hermanas. Saludo a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija y a la iglesia del Señor Jesucristo, que está ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio del Tambo. Gracias le damos al Señor por la mesa del Señor que hemos participado este fin de semana. Y bueno, que el Señor bendiga a todos los hermanos que nos escuchan, a los que conocemos y a los que no conocemos, hermanos amados. Hoy estamos muy gozosos y alegres en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para poder transmitirle una palabra de vida, una palabra de fortaleza, una palabra de poder que a usted lo va a llevar a un escalón más arriba. Que el Señor bendiga grandemente la vida de todos ustedes, hermanas y hermanos, ¿no? Para que nosotros podamos en este día gozarnos y alabar el nombre del Señor por lo que vamos a escuchar. Hoy conmigo está nuestra hermana Norma Galván, hace tanto tiempo que no está. Bueno, hoy gracias al Señor que la podemos contar con nosotros. Falta la hermana Argota todavía. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Argota, ya va a llegar. El Señor bendiga grandemente la vida de nuestra hermana. Le doy para que nos salude. Dios le bendiga grandemente en esta mañana. Gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por todas las cosas que Él nos da. Un día de victoria que vamos a compartir la palabra de Dios, maravillosa palabra de Dios, la necesaria que tenemos cada día, como el pan que necesitamos, como el agua para refrigerarnos con este tiempo de calor. Así la palabra de Dios viene a nosotros para darnos y poder reverdecer, porque dice que la tierra recibe el agua que viene de arriba, ¿no? Así también, y después puede producir, así nosotros por medio de la palabra podemos producir. Para Dios, los beneficios que Él mismo nos da son reproducidos, son aumentados, son multiplicados por la misma palabra de Dios. Por eso en esta mañana que podamos estar todos atentos para escuchar la palabra, que haya libertad en cada lugar donde se escuche la palabra en esta mañana, para que podamos recibir refrigerio de parte de Dios, una palabra de aliento, una palabra de vida y de salvación. Gracias le damos, hermano. Si usted quiere comunicarse con la radio, el número de la radio es el, ¿me permite, hermano, un poquito? 46 26 80 94. Y también el teléfono de la radio, el WhatsApp, es el 15 58 80 37 48. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos amados, si usted quiere conocer nuestra congregación, se encuentra en la calle José Hernández 384. Tenemos reuniones los días miércoles a las 19 horas, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 9 de la mañana. Les invitamos a todos los que quieran venir y conocernos y bueno, y quieran vivir esta nueva vida en el poder y en la realidad del Espíritu Santo. Bueno, le voy a dar a la hermana Norma para que comience. Dios le bendiga en esta mañana grandemente. Vamos a compartir una palabra de Dios maravillosa. Tan necesario la palabra de Dios siempre tener, porque esa es la luz que a nosotros nos alumbra. Dice que la palabra, cuando es expuesta, es abierto, así desplegado, vamos a decir en esta mañana, alumbra. Aleluya. Alumbra. ¿Vio? Cuando se despliega algo, usted puede apreciarlo. Amén. Si está todo apilado, no se puede apreciar. Claro. No se puede ver, no se puede ver el beneficio que está, ni el precio, ni el valor. Amén. Pero cuando se despliega, cuando comienza a desplegarse así, la palabra de Dios se mueve, se manifiesta, se da a descubrir, porque fue descubierto. En Isaías 52 dice que Dios va a descubrir su santo brazo. ¿Vio? Estaba el brazo ahí, pero no estaba descubierto. Dios descubrirá, dice. Sí. Lo descubrió, dice. Su santo brazo. La diestra de Dios descubrió y lo dio a conocer. Sí. Entonces nosotros sabemos lo que es la diestra de Dios hoy, porque Dios lo dio a conocer. Así la palabra de Dios, cada vez que escuchamos maravillosas enseñanzas, palabra que el pastor trae cada vez que está acá en la radio para ser apreciado, para tomar el tesoro,
Hay bienes de Dios que están a través de la palabra, como Dios le dijo a Jeremías, le dijo, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y había ahí adentro un tesoro innumerable, porque la palabra de Dios, cielo y tierra pasará y su palabra no pasará. Entonces Aleluya, son cosas gloria que a Dios. permanecen, porque Dios dijo que busquemos las cosas que permanecen, Amén. porque las otras cosas son temporales, pero la palabra de Dios es para siempre. Por eso vamos a compartir en esta mañana una porción de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar, mire, es tan grande y maravilloso que no sé por dónde empezar. Vamos con gozo, vamos a empezar. Hermana Norma, vamos a hacer una oración. Amén. Olvidé, Ahí está. olvidé. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia juntamente con nuestra hermana Norma, Señor Señor, amado. gracias. Hemos venido porque Aleluya. tú nos has traído para hacer este programa, Señor. Gracias, Señor. Señor, toma la vida de nuestra hermana Norma, Gracias, Señor, que va a trazar tu palabra. Amén. Úngela y guíala con el Espíritu Santo, Amén. Señor, y que todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza en el nombre de Amén, Jesús. sí, Señor. Amén. Amén. Ahí empezamos a leer la palabra de Dios y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, 2 de Corintios, leemos 3:17. Amén. Leemos, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Una vez más. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vamos a compartir en esta mañana esta palabra, una palabra muy preciosa para compartirla porque habla del Señor, habla del Espíritu del Señor. Y le decía al siervo en esta mañana, al pastor, le decía, vamos a compartir acerca del Espíritu del Señor, no el Espíritu Santo, hermano, sino el Espíritu del Señor, algo específico que tenemos que ver en esta mañana, o no, muchas veces vemos nosotros y cuando se habla de esto se pone el Espíritu Santo, pero está hablando acá específicamente del Espíritu del Señor. Y dice así en el anterior, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No está hablando del Espíritu Santo, por eso que estamos viendo en esta mañana esta palabra, para poder compartirla y poder disfrutar este beneficio que Dios nos da, que el Señor es el que está trayendo a nosotros cuando encontramos, cuando tenemos este encuentro personal con el Señor. Lo que la palabra da a descubrir, eso de encontrarnos con el Señor, cuando tenemos un encuentro con el Señor, se produce un gozo, se produce algo que es tan grande y profundo en lo interior. Cuando encontramos al Señor allí, cuando se descubre el Señor delante nuestro y tenemos ese encuentro personal que hemos venido tanto y todos a la presencia de Dios, vemos nosotros el gozo que hay interior, porque hay un encuentro personal. Hay algo que no se puede explicar con palabras y nunca lo pudimos explicar con palabras, porque es en ese encuentro que está el gozo de la salvación, el gozo de haber alcanzado la victoria sobre aquella vida pasajera, esa vida que teníamos de angustia, de dolor y de quebranto, cuando encontramos al Señor como primera medida. Vamos a leer otros pasajes, hermano, porque es tan hermoso y esto quiero que podamos entenderlo y comprenderlo para que podamos disfrutarlo. Dice así en el capítulo 6:16, perdón, a ver, acá, de Lucas. Dice así 6:46 de Lucas, dice así, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces siempre hubo esto en contraste, ¿no? Acerca de la palabra del Señor, que él declaraba de antemano, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y muchas veces encontramos nosotros, y mucho se usa para condenar la palabra esta, ¿no? Mucho se usa para decir que acerca de la palabra de Dios como que el Señor está refiriéndose a otra cosa, pero acá está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces nosotros hemos venido al Señor, ¿no? Y las palabras de Dios están en nosotros. Por eso que podemos ver en esta mañana tantas maravillas y tanta palabra gloriosa que Dios nos ha dado.
Y vamos a compartir otro pasaje para que podamos luego ver más de esto. 13 de Juan dice así: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Siendo Señor y maestro, como le decían ellos, él se humillaba para manifestar que él, siendo Señor, él tomó esa humanidad y esa humillación, podemos decir, para poder manifestarle delante de ellos que él podía lavar los pies, y para que ellos también hicieran igual, le daba el ejemplo. Y en esta mañana nosotros podamos ver a través de esta palabra lo que el Señor dice, que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y hablaba con el siervo diciendo en esta mañana que nosotros cuando comenzamos, ya confesamos al Señor. En el capítulo 9 de Romanos nosotros podemos encontrar esta palabra que confesamos, y muchas veces nosotros ni cuenta nos damos de lo que Dios dice acerca de recibir al Señor. Capítulo 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, nosotros ya confesamos que Jesús es el Señor, pero muchas veces pasa como inadvertido, no nos damos cuenta lo que hemos declarado, y pasa como algo más que hacemos. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, que nosotros tenemos que confesar. No tenemos que confesar otra cosa. El requisito acá está establecido, que nosotros confesemos que Jesús es el Señor. Y crea en el corazón. No otra cosa más, dice. Entonces no podemos decir otra cosa, sino que el Señor mismo es lo que está dando a entender esto, ¿no? Porque el nombre Señor, pastor, el ser llamado Señor, y luego nosotros lo podemos ver allí en el libro de Hebreos, porque el dueño de la casa es el Señor. Amén, amén. Entonces de antemano nosotros confesamos al Señor, a Jesús como Señor, porque después el dueño se manifiesta. Y el dueño puede hacer la obra. ¿Por qué? Porque hemos confesado a Jesús como Señor. Sí. Le hemos confesado. Entonces nosotros después en el libro de Hebreos vemos nosotros cuando se manifiesta el Señor de la casa. Y dice, ¿qué es mayor? ¿La casa o el que la hizo? Y Él se manifiesta como Señor de la casa. Porque Él es el que hace la obra en nosotros. Porque el Señor es quien hace, el dueño de la casa. Por eso que el tener esto que Dios le ha dado, de ser, como dijo él en el capítulo 13 de Juan, soy maestro y Señor, y bien decir, Dios le puso allí para ser Señor, pero en esos capítulos él se humillaba a sí mismo para mostrar a los discípulos que estaban con él cómo tenía que conducirse ellos también, para que lo imitaran. Siendo Señor se humilló. Y nosotros le recibimos al Señor, a Jesús como Señor. Por eso dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya, gloria a Dios. Mire, está maravilloso descubrir esta palabra, porque nosotros vamos a comenzar a ver la obra de Dios cuando descubrimos que Él es el Señor. Nosotros podemos venir a Él y darle todas las cosas que para nosotros son imposibles. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Hebreos nos manifiesta bien que el que hace la obra es Él. Que el que edifica la casa es Él. El que va a hacer esta obra es el Señor. Por eso Él es en el libro de Hebreos como sumo sacerdote obrando ahí y sobre su casa. Porque dice que nadie puede, por eso cuando habla de los requisitos de los siervos, dice que nadie puede servir y le pone como requisito, si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Y entonces Él es ministro sobre su propia casa. Y esto que estamos hablando nosotros, está hablando de un ministerio. No está hablando de cualquier cosa esta palabra. Le voy a dar al siervo. Qué hermoso, qué hermoso. Y en Juan 6:34, Pedro
le respondió al Señor, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Yo, el Señor, cuando en aquel tiempo se decía a alguien Señor, no es lo mismo como se dice ahora en este tiempo. El valor de la palabra ha menguado, ¿no? El adjetivo ha decaído, digámoslo así, ¿no? Pero en aquel tiempo tenía un lugar muy grande, llamar a una persona Señor. Se lo relacionaba con que esa persona era el amo absoluto, Amén. ¿no? Digno de obediencia, digno de respeto, digno de admiración, digno de sujeción, era el Señor, era el dueño. Y bueno, ¿y quién es el dueño de nuestra casa? Porque nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos la casa del Señor. Entonces nosotros tenemos con esa admiración, con ese respeto, ¿no? Con ese temor, porque también se estaba con temor ante su Señor. Es decir, con temor de no agradarle en lo que el Señor demandaba. Entonces había no ese miedo de ser destruido, sino ese temor de no poder agradar al Señor. Pero hoy al perderse el valor de la palabra, entonces llamar, por ejemplo, yo he visto muchas veces y oigo pastor. Ese pastor hoy, ese dicho no tiene valor. Cualquiera dice pastor. Usted es pastor y a mí me dicen pastor por todos lados. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es reconocer en el corazón eso que decimos, ¿no? Una cosa es decir Señor a Jesús y otra cosa es realmente hacer lo que Él pide, ¿no? Y Él le dijo, creo Señor, y le adoró. Amén. Creo Señor, y le adoró. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está muerto. Entonces dijeron los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Y hay tantos versículos que nosotros podíamos leer con respecto a que Jesús es el Señor, ¿no? Jesús es el Señor de la iglesia, es el dueño absoluto de la iglesia, es decir, es el dueño absoluto de su propio cuerpo. Amén. Él tiene el control absoluto de su cuerpo. Nosotros a veces no podemos controlar nuestro cuerpo, pero el Señor Jesucristo tiene el control absoluto de su cuerpo en tanto y en cuanto nosotros entendamos, le demos ese lugar de señorío al Señor. Por eso, qué maravilloso lo que la hermana nos leía, ¿no? Que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así dice, vamos a leer en 1 Corintios 12, y acá encontramos las dos cosas. Mire, pastor, justo lo que usted está hablando dice, 12:2, y sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. No había control del cuerpo, porque éramos gentiles, estábamos extraviados y servíamos a los demonios, como dice la palabra de Dios, que los gentiles lo que sacrifican, a los demonios sacrifican. Pero nos dice la palabra en el 3, dice, por tanto os hago saber, ¿ve? Ahora ya nos hace conocer que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Gloria Ahí a Dios. están los dos. Gloria al nombre Ahí de están los Jesús. dos. Las dos cosas juntas, ¿ven? Nadie puede llamar a Jesús al Señor sino por el Espíritu Sino Santo. por el Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del Señor. Sí. Y ahora, por el Espíritu Santo, vemos el obrar de los dones. Sí. En el cuerpo del Señor. Sí. Porque estos dones
se manifiestan en el cuerpo del Señor. Y aquí ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sí. El Espíritu despliega en el cuerpo del Señor la administración de estos dones, porque ya no es una cosa como antes que nosotros lo hacíamos manual, como en el Antiguo Testamento. Había una mesa, había un candelabro, había cuántas, y ahora no. Ahora nosotros no tenemos la mesa ni el candelabro, ya no tenemos las lámparas que se hacían, las cortinas que se ponían, el tabernáculo que se armaba para hacer la reunión, ya no tenemos todas esas cosas, porque ahora el Señor lo hace. Y Amén. el Espíritu Santo la administra. Sí, amén. Por eso que Él es el Señor, porque Él es el administrador de este ministerio. Claro. Esto amén. es un ministerio, dice que es mayor la gloria de este, más eminente que aquel que tenía un velo. Sí. Ahora es mayor, por eso el Espíritu del Señor despliega la libertad y hace ver esto que Él mismo ejecuta, porque Él lo administra. No lo administramos nosotros con nuestro pensamiento y nuestro conocimiento. Esto se despliega por la virtud del conocimiento del Señor. Porque Él es el Señor que despliega y muestra a través de su palabra todo aquello que nosotros necesitamos para potenciar lo que es de Dios. El tabernáculo, dice que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos uno mayor. Mire cómo se despliega, y a ese no lo conocemos, no lo vemos, pero Dios tiene provisto. Sí, por eso Él es el administrador de todas estas cosas, hermano. No es, nosotros muchas veces hemos hablado tantos, yo no, pero he escuchado, ¿no? De la obra del Señor, la obra del Señor, la obra del Señor allá, la obra del Señor allá. La obra del Señor está acá. La obra del Señor, porque Él dijo, mi Padre trabaja. Y la obra del Señor es que crea, dice la palabra de Dios. Mire cómo es la obra del Señor, por eso hay que atender. Dice, si tuviera mis palabras allí, dice el Señor, le compararé con quién son. ¿Por qué? Porque está haciendo la diferencia del que edifica en la roca y el que edifica en la arena ahí. Por eso es tan importante que nosotros tengamos de acuerdo con la palabra para que se pueda desplegar todos los bienes de Dios, hermano, y dar a conocer, porque Él dio a conocer la salvación que es por gracia, que el cuerpo fue crucificado y es tan glorioso, hermano, porque el pecado tiene límite. Amén. Otro día vamos a hablar de lo que representa y lo que son las leyes del Señor. Por eso es Señor, por eso es sacerdote, por eso es mayor, porque Él puede ministrar. Claro. Él es el que ministra. Nosotros estamos debajo de eso. Siempre estamos debajo. Por mayor rango, o puedo decir así de esta mañana, o ministerio que tengamos, siempre debajo del Señor, porque Él es el que despliega y administra este cuerpo, este tabernáculo, esta casa espiritual, el templo del Espíritu Santo, a través del Señor mismo es administrado, porque dijo que mayor que el que hace la casa es el dueño de la casa. Gloria al nombre de Jesús. Luego lo vamos a leer ese pasaje, pastor, para que quede bien claro. Pero acá está hablando cómo Él ahora, a través de estos dones, está tomando control del cuerpo y la administración que se ejecuta a través de los dones espirituales que el Espíritu Santo despliega en esta administración. Mire cómo es una diversidad innumerable. ¿Sabe para qué? Para cada necesidad. Porque el cuerpo necesita de esto para que pueda funcionar, ser administrado por los dones del Espíritu Santo. Pero primero nosotros vamos a la palabra, primero vamos al Señor, para que el Espíritu Santo pueda hacer todas las otras obras y nosotros podamos ver la bendición de parte de Dios, cómo Dios hace desplegar. Vamos a leer en Filipenses 2:11, una palabra maravillosa que estamos compartiendo en esta mañana. Espero que usted pueda entender y recibir la palabra de Dios y podamos nosotros disfrutar lo que podemos alcanzar por misericordia. Y está establecido por la palabra y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dice así, vamos a leer un poquito antes. Dice en el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.
debajo de la tierra, mire. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, para gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Mire Aleluya. cómo la exaltación del Padre con el Hijo y manifestando que Él lo puso ahí. Como toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. ¿Dónde? En el cielo. En todo el cielo, mire. Sí. Imagínese, usted piense por un instante. ¿Vio? Nosotros viajamos a un lugar, vamos a una provincia, hay cielo. Sí. ¿Vio? Sí. Vamos a otro lugar, hay cielo. Sí. Es inmenso, inmenso. Sí. Bueno, dice en el cielo. Y la tierra, vamos para un lado, vamos para otro, aunque vayamos en avión, en barco, en lo que sea, hay tierra. Hasta Amén. lo último de la tierra, como dice la palabra. Sí. Bueno, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Sí. Y ahora, debajo de la tierra. Sí. ¿Eh? Bajo el mar. Debajo. O sea que por todas partes, universal, la confesión. Mire, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios, porque Dios está glorificado a través de esto. La gloria de Dios es confesar esto con nuestra lengua que puede ser algo universal, el hablar, el declarar, el confesar, es mayor, que quizás no lo podemos entender ahora, pero mire, allá en China con su idioma pueden confesar que Jesús es el Señor. En Estados Unidos con su lenguaje pueden confesar que Jesús es el Señor. Sí. Allá en otro idioma que no conocemos, en otra lengua, en otro lenguaje, puede confesar que Jesús es el Señor. Sí. Y abajo, donde están los que están en la sepultura, dice que el Señor lo va a despertar. Sí. Que están ahí con el Señor. Sí. ¿Vio? Acá, ahora están abajo de la sepultura, los cuerpos que quedaron. Sí. Pero están en la presencia de Dios. Pero el Señor lo va a despertar. Sí. Mire. Porque tiene autoridad para hacerlo. El Señor lo va a despertar, hermano. Porque dice con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y ahí van a resucitar. ¿Y quién lo va a despertar? El Señor. El Señor. Por eso, mire qué grande este nombre, hermano. Sí. Y se nos dio a nosotros a conocer. Sí. Y se nos dio a nosotros declararlo. Y se nos dio a nosotros manifestarlo. Sí. Que Él es el dueño y heredero de todas las cosas de Dios. Sí. Y nos hace participar el Señor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando Él nos llamó a nosotros a confesar, también despertó nuestro espíritu. Amén. No nos dejó abajo, nos levantó. Porque nosotros recibimos al Señor. Entonces no nos dejó abajo tirado, nos puso en una posición. Aleluya. El Señor nos levantó. Porque ahora le servimos a Él. No podemos estar tirados allá abajo, porque el Señor nos dio la libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso es tan importante hablar del Señor y predicar el Señor y dar a conocer al Señor y decir, reciba al Señor. Porque ahí cuando el Señor se manifiesta, nosotros podemos ver que las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese lo que dice ahí en Romanos capítulo 14. Recibí al débil en la fe, al flaco, pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie, o cae, mas se afirmará, porque poderoso es el Señor para afirmarlo. Amén. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga igual de todos los días, cada uno esté asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Así que vivimos para el Señor, vivimos, y morimos
para el Señor morimos. Así, o que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Ahí está Dios. Los que están ahí debajo, el Señor los va a despertar, porque Él es el Señor de muertos y de vivos. Y de vivos. ¿Vio? Sí, Sigue siendo Señor. Ahí, amén. aunque nosotros lo vemos, ya está muerto, pero dice, sigue siendo Señor. Sí, amén. Gloria al nombre del Señor. Acá en Efesios dice 4, voy a leer un poquito antes para que veamos que nuestra vocación también incluye al Señor. Mire que dice acá. Yo pues preso en el Señor, ¿vio? En el Señor estaba Pablo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Lo pone primero. Sí, un Señor. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios. Un Padre de todos. No cualquier Padre. Un Padre de todos. El cual es sobre todo y por todo y en todos. Sí. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Alabado sea el Mire Señor. la vocación acá. Un Señor. Una fe. ¿Vio? Sí, amén. Lo pone primero al Señor. Sí. Y eso es lo que nosotros confesamos primero. Sí. Y el apóstol declara, esto pues digo y requiero en el Señor. No dice en otro, ¿ves? Ajá. Siempre está manifestando al Señor, nada más que nosotros estamos encubiertos muchas veces. Claro. Muchas veces está encubierto así, pero lo estamos desplegando. Claro. Lo estamos dando a conocer. Lo estamos manifestando en esta mañana. ¿Para qué? Para que el Señor comience a obrar. Amén. Y usted pueda recibir en esta mañana la bendición. El Señor está en la casa. Cuando el Señor está en la casa está abierta. Claro. Y se puede ver, vio cuando no está el Señor, está todo cerrado. No hay Sí. nadie, no hay nadie en la casa. Vio cuando usted golpea las manos y llama y ora y clama y pide y llora y dice cuántas palabras y cuántas cosas, hasta se enoja y se revela porque no está el Señor. Pero en esta mañana está el Señor. Aleluya. Pastor, esta mañana está el Señor. Amén. Y el Señor puede hacer cuando está el Señor, cuando lo traemos nosotros, cuando nosotros hablamos de Él, lo traemos. Amén. Lo traemos para acá. Le decimos, Señor, acá estamos, Señor, acá está. Tú estás en la casa para que hagas y manifieste tu obra. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso es poder entender, hermano, entender. Y ahora vamos a hablar sobre o quiero hacer reverencia sobre el carácter y el corazón y el sentir de este Señor. No, el carácter es tan amoroso. Amén. Su carácter es lleno de amor, Amén. lleno de amor, este carácter de paciencia, de bondad, de mansedumbre, el carácter de nuestro Señor. Este Señor tiene un sentir tan hermoso para con nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Él quiere que no nos perdamos. Él quiere que nosotros alcancemos todo lo que está reservado en los cielos para nosotros. Todas las promesas que Dios ha hecho en cuanto a nosotros, por cuanto le hemos recibido a Jesucristo como Señor, nosotros lo alcancemos. El sentir del Señor para con nosotros es bueno, es muy bueno, hermano. Él no tiene un sentimiento que vaya a dañarnos, a perjudicarnos en ninguna manera. Entonces tenemos el carácter y tenemos el sentir del Señor, ¿no? Porque le conocemos al Señor. Y conocemos, hemos caminado a su lado, le hemos escuchado hablar, hemos sentido las caricias de Él en nuestro corazón, en nuestra persona. Hemos sentido el consejo maravilloso de su palabra. Bueno, hermano, ¿qué podemos decir de nuestro Señor? Este Señor es tan amoroso y tiene tanto para darnos a nosotros. No, nunca nos vamos a cansar de maravillarnos de cada descubrimiento que hagamos con respecto al Señor. Por eso Jesús es el Señor. Y eso por el Espíritu Santo. Jesús es el Señor, es mi Señor. Jesús es el Señor y la cabeza de la iglesia. Jesús es el Señor y la cabeza del hogar mío y tuyo. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan contentos de que Jesús sea el Señor.
Mire si tuviéramos a otro con otro carácter diferente, con otro amor diferente. No, Jesús es el único que nosotros podemos decir, Jesús es el Señor. El Señor para eso resucitó, dice, ¿vio? Lo que dice acá, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, ¿vio? Así de los muertos como de los que viven. Mas tú, ¿por qué juzgas? Bueno, eso ya entra en otro tema, pero Jesús es mi Señor. Yo te pregunto, ¿Jesús es tu Señor? ¿Realmente tú crees que Jesús es tu Señor? Entonces tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que agradarle a nuestro Señor en todo lo que Él necesite de nosotros. ¿No le parece? Nosotros ahora estamos para servirle a Él, porque Él es nuestro Señor, pero también es nuestro Dios y también es nuestro Rey. ¿No? Entonces estamos para obedecerle, para satisfacerle a nuestro amado Señor, porque Él nos dio demasiado a nosotros, hermana Nona. Amén. Gracias al Señor por su amor. Y acá el apóstol hablando y diciendo la buena batalla de la fe, dice aparte en el capítulo 14 acá, 6:14. 6:14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta el fin. La cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén, fíjese, al Señor. Al Señor, imperio sempiterno. Sí. Y todas las cosas. También dice ahí en Juan, dice, pues si yo soy el Señor y el Maestro, y he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni enviado es mayor de aquel que lo envió. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Jesús es el Señor. No hay nadie más grande, más en estatura, en sabiduría, en poder, en carácter, en sentir para con nosotros más que nuestro amado Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y usted, hermano, hermana, nuestro lazo, como así que se enlaza la mujer con el varón para vivir como esposas y esposos, nuestro lazo es con el Señor. Nosotros estamos enlazados con Él, no porque o he desposado con un solo esposo, y ese es el Señor Jesucristo, y nosotros no estamos enlazados con nadie, solamente con el Señor. No, eso no quiere decir que somos independientes del cuerpo de Cristo, no quiere decir que somos independientemente de la iglesia. No estamos ciertamente por ese amor que tenemos por nuestro Señor, estamos ligados siempre a la iglesia, en obediencia a la palabra del Señor, y bueno, todo hace, ¿no? El reconocimiento que Jesús es el Señor no es solamente una cosa, es muy, muy amplio eso, ¿no? Si Jesús es el Señor, yo debo amar a mi esposa y debo tratarla como un vaso frágil. Si Jesús es el Señor, porque esa es la voluntad del Señor. Si Jesús es el Señor, yo tengo que estar sujeto, ¿no?, en obediencia a la palabra del Señor y también sujeto a los pastores que nos dan la palabra del Señor, porque eso está reconocer a Jesús como el Señor. Reconocer a Jesús como el Señor no significa hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que el Señor quiere. Lo que el Señor desea que yo haga, yo voy a hacer. Muchas cosas que el Señor nos manda a hacer no es de nuestro agrado, porque estamos viviendo en la carne, pero cuando nosotros vivimos en el Espíritu, en el poder del Espíritu del Señor, entonces nada de lo que el Señor nos diga no va a ser agradable. Todo va a ser agradable a nuestros oídos. Nuestro corazón se va a ensanchar de una manera tan inmensa, porque vamos a estar tratando de satisfacerle al Señor en todo lo que Él. Hermano, ¿usted entiende lo que se está hablando en esta mañana? Jesús es el Señor.
Jesús es el Señor. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, qué importante que usted tenga el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para asistir al Espíritu del Señor que mora en nosotros, porque es por medio del Señor que nosotros podemos hacer la voluntad del Señor. Amén, hermano, hermana Norma. Dice en el libro de Hebreos 8:11, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, está hablando acá, pero dice acá abajo, dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y seré propicia a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Dice que pondrá las leyes en la mente y en el corazón. Y nosotros vimos que dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Esa ley que antes había, que ponía un velo, que era la ley de Moisés, Dios ahora, a través de Cristo, del Señor Jesucristo, puso una ley mayor. Amén. Porque mayor es la ley del Señor. Sí. Él es Señor y establece las leyes como sacerdote, como sumo sacerdote, estableció nuevas leyes. Cambiado el sacerdocio, cambió la ley. Él es el Señor que administra y ahora dice, las leyes de Él son superiores, porque dice que una ley cuando viene otra ley mayor puede sobreponerse sobre esta y someterla a esta ley. Amén. Entonces la ley del Señor, que es la de la fe, introdujo el amor ahí el Señor por medio del sacerdocio para poder establecer, dice, esas leyes. El Señor establece sobre su cuerpo. Porque dijo el apóstol Pablo, no estoy sin ley, sino la ley de Cristo. Sí, bajo la ley de Bajo Cristo. la ley de Cristo. Entonces ahora nosotros podemos ver lo que el Señor establece. Él no deja a la deriva, porque sería como un señor descuidado, podemos decir Claro, así, ¿no? sí. Desprolijo. Sí. Pero vio cuando usted tiene una casa, ¿qué hace con su casa? Usted agarra su casa, abre la puerta y la ventana y dice, entren todo lo que quieran, No. hagan la fiesta que quieran, traigan bombo y platillo y hagan como quieran. No. Usted pone horario, usted pone reglas, usted pone límites, usted pone en su casa su voluntad y dice acá, en esta casa, vamos a hacer así, en este lado le hacemos una ventana, en este lado le hacemos una puerta, en este lado van a dormir los niños, en este lado vamos a dormir el matrimonio, allá arriba vamos a hacer para otro y así. Sí. Establecemos cosa y orden. Así es el Señor. Amén. El Señor estableció las leyes que Él administra. Amén. Por eso decimos que esta casa no es administrada por cualquiera, no, porque Él estableció las leyes. Amén. Y el que establece las leyes, como en el gobierno, estableció leyes, ¿quién está para gobernar esas leyes? Desde ahí se gobierna. Sí. Sobre lo que se establece. Entonces, desde ahí el Señor gobierna y hace y ministra. Sí. Él ministra y ejecuta que esas leyes puedan cumplirse. Y bajo esas leyes que Él establece, opera. Sí. Amén. Y obra a través de esas leyes. Porque Sí. aquel que creyere, aquel que confesare por la fe, Sí. recibe la bendición, recibe la promesa, recibe, por eso lo estableció por la fe. De antemano estableció en Abraham la promesa para que todos nosotros podamos recibir. Sí. Mire ahora, Él es universal, es Señor en el cielo, la tierra debajo de la tierra, Él tiene su gobierno, tiene su casa, tiene sus leyes y opera a través de aquellas cosas, hermano. Por eso que es maravilloso. ¡Qué maravilloso! Mire, hermano, si nosotros no hubiéramos quedado con el otro que teníamos antes, que nos hacía servir, nos hacía llorar, Jesús. clamar y pelear y querer matar, porque tanto era la venganza que teníamos. Vio cuando nos hacían mal, lo único que queríamos era derrotar y derribar a tal. Pero ahora Dios, a través de la gracia y el amor de Dios, ha cambiado las cosas, porque hay uno que dice que está intercediendo por nosotros. Él sigue intercediendo por nosotros, hermano. Por eso qué maravilloso que es ver esto. Dice, y nadie enseñará a su hermano, sino que todo lo conocerá. Sí. Mire cómo va a ser la inmensidad. Gloria a Dios. Se va a gloria desbordar a el conocimiento de Dios, se va a desbordar, hermano, porque estamos desplegando, ya estamos hablando. Sí, sí, Y así va a seguir, hermano, porque esto está determinado por la palabra de Dios. Así como los dos ríos que anduvo Ezequiel, dice que se metió, dice que iba por un río
y salía ese río de la puerta de ahí donde Dios lo ponía del atrio, y dice que después entró otro río, ¿ve? Y nosotros recibimos y vamos en Cristo ahí, en el río del Señor, en el Espíritu del Señor, la libertad, y entra otro, y el otro río trae los dones, trae la administración, trae la sanidad, y hay sanidad, y hay más profundo, entramos y más nos llenamos de la palabra y más el conocimiento de Dios, hermano, para que Dios se pueda desplegar, porque a través de su palabra es que se manifiesta el Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Y fíjese que el gozo que nosotros necesitamos depende del Señor. Amén. Porque cuando los discípulos, Jesús había resucitado y Él se les apareció y mostró sus manos, ¿no? Y su costado, y dice que los discípulos se regocijaron viéndolo. Y nosotros no tenemos que regocijar viendo al Señor en todo lo que nosotros sintamos, en todo lo que nosotros manifestemos. Nosotros tenemos que ver al Señor. Otros tienen que regocijarse con nosotros viendo al Señor. El Señor tiene que ser visto, ¿no? Tiene que ser visto. Amén. Para que otros se puedan regocijar en el Señor. Amén. Nosotros tenemos que verlo al Señor en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestra vida. Tenemos que verlo al Señor siempre relacionándose con nosotros, y eso nos produce a nosotros regocijo, contentamiento. ¿No? ¿Por qué no hay contentamiento? Porque siempre estamos relacionados con otras cosas que no es con el Señor, ¿no? Porque nuestro contentamiento está con el Señor. Cuando nosotros vemos al Señor manifestando su misericordia, su amor, cuando nosotros vemos al Señor manifestando sanidad para nuestro cuerpo, ¿no? Cuando vemos que Él va proveyendo el alimento para nosotros y el cuidado, y entonces nosotros le vemos, entonces nos regocijamos. Pero cuando no lo vemos al Señor en nosotros y en medio de nosotros, entonces ahí no hay gozo ahí. Entonces ahí hay tristeza, hay peleas, hay discusiones, pero que los ojos los ojos espirituales de nosotros, los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, nosotros podamos ver al Señor aún en las pruebas y en las luchas, podamos verlo al Señor. Aun cuando pasemos por el fuego abrasador de la prueba, nosotros podamos decir: el Señor está conmigo. Amén. Como dijo aquel que estuvo en el horno de fuego y ellos vieron al Señor ahí, o en el pozo de los leones, o cuando Josué lo vio con la espada desenvainada, y yo soy el príncipe del ejército de Jehová, de los ejércitos, y se regocijó y se postró y lo adoró. Entonces, si nosotros no tenemos, nosotros no podemos ver al Señor en nosotros, no podemos ver que la vida del Señor está en nosotros, que el Espíritu del Señor está en nosotros, entonces, ¿cómo vamos a tener contentamiento? ¿Cómo vamos a tener alegría en el corazón? Si nuestra alegría y nuestro gozo depende de lo que nosotros vemos, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos mirando? Entonces, ahí dependemos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no solamente nos muestra a nosotros lo profundo del Señor, sino que nos muestra al Señor, ¿no? Al Señor nos muestra. Jesús es el Señor. Mira, acá te lo muestro. Y nosotros lo vemos manifestarse a favor de nosotros siempre, nunca en contra de nosotros, siempre a favor de nosotros. Vamos a ir cerrando, hermana Norma. Amén. Y vamos terminando con el último libro. Amén. Bueno, tenemos por misericordia un pasaje tratando de buscar en cada uno de los libros de la palabra de Dios. Esto por misericordia, nada más, hermano, dice Apocalipsis 17:14, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aleluya. Los que están con Él, ¿vio? No lo hace infieles. ¿Vio cuando uno está con el Señor? Cuando uno está con aquel que puede potenciarlo a uno, sí. Dice, no puede ser infiel, hermano. No puede ser infiel, sino que son elegidos y fieles, porque son el reflejo. Aleluya. Por eso que vimos el pasaje de la palabra de Dios, este pasaje de la palabra de Dios maravilloso que vimos, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor,
Allí hay libertad. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Vio? Ahí estaba la gloria cuando estaba la libertad del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. El reflejo de Jesucristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Porque Él es, de Él se sacó. De Él se sacó, ¿qué se sacó? La semilla. Amén. La simiente. Amén. De Él se sacó la simiente para que nosotros podamos ser formados. Dios puso que no haya levadura, una masa nueva. Sí. Somos Amén. formados por medio de Él, porque tiene que ser Él. Él es el que viene. Por eso manifestamos esta mañana que el Espíritu es el Señor Jesucristo. Amén. Estamos hablando del Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo pueda venir y hacer, porque la unción estaba sobre Él. El Espíritu Santo, el que provee todos los medios, los beneficios para que esto, que Él está elaborando, esta casa que está, miren la casa que el Señor hace. ¿Cómo será la casa que el Señor hace, pastor? Gloria a Dios. Porque una casa que nosotros siempre digo yo y me río, porque a veces nosotros se nos rompe algo, le ponemos un alambre. Yo a veces agarro, ¿vio? Cuando agarro eso ¿cómo se llama eso? De plástico, Sí, las hoguitas de plástico, sí, todo eso, los ¿vio? Y cinchos. los ato ahí nomás, ¿vio? Sí. Pero la casa que hace el Señor no va a tener ninguna cosa de esa, ¿vio? Sí. Él lo va a hacer perfecto. Por eso qué maravilloso ponerse las manos del Señor. Maravilloso, porque Él va poniendo cada cosa en el orden, cada cosa en su espacio, con sus leyes, con su gobierno, hermano. No para azotar, porque dice que el buen siervo no hace eso. Amén. Sino que el buen siervo, ¿qué hace? Le da su ración a su tiempo. Sí. Y Él es el Señor y Él da su ración a su tiempo. Él no va a ser como el otro siervo infiel, porque cuando es el dueño, ¿vio? Dice que el que no es el dueño, entonces no tiene cuidado. Ajá. Pero el dueño sí. Sí, amén. ¿Vio? Es Sí, como tu casa, hermano. Mi casa no. Entonces el Señor, mayor que nosotros, porque nosotros muchas veces pequeñas cosas no podemos verlas. Y están ahí para querer robarnos, pero el Señor no se le va a escapar nada, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Él tiene cuidado, hermano, por eso en esta mañana que Dios bendiga grandemente. Gracias al mismo Señor Jesucristo por haber compartido esta palabra maravillosa y dar a descubrir para que el Señor pueda hacer la obra, hermano. Él va a hacer la obra, por eso ahora usted cuando ore, ¿vio? Piense así. Piense de acuerdo a la palabra. Señor, tú tienes cuidado. Señor, tú eres el dueño de la casa. Este cuerpo, este templo te necesita. Mi cuerpo necesitado de sanidad, necesitado de libertad, necesitado de tantas cosas que necesitamos nosotros, hermano, para poder sobrepasar los tiempos en este tiempo que hemos sido puestos por la gracia de Dios. Ahora tenemos todo, hermano, porque Él nos dio toda la libertad, nos libró de este presente siglo malo. Él nos llevó toda la condenación. Él llevó todo el cuerpo de pecado. Él hizo una gran obra, no es una obra cualquiera. Estaba compartiendo el pastor, dice, Él vino a deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Cuántas cosas estamos compartiendo, hermano? Amén. Gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor. Los días de reunión. La verdad que es tan precioso hablar del Señor. Cuánto emerge de nosotros cuando hablamos del Señor Amén. Jesús. Usted no se imagina cómo nuestro corazón se ensancha, Amén. Nuestro espíritu rebosa de alegría y de gozo cuando hablamos de Él. No, porque le amamos tanto. Igual que usted, vio hermano. Usted le ama tanto al Señor. Amén. Así le amamos nosotros al Señor. Amén. Le amamos porque Él nos amó primero. Los días de reunión, después pase, pastor, así le invitamos a todos. Hoy tenemos los días de reunión, los días... miércoles a las 19 horas, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 9 de la mañana. Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar en la radio. Te pedimos que tú bendigas grandemente a cada hermana y hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Señor, bendiga.